noche. Para la campaña dominicana de Solidaridad en Cuba es un altísimo honor invitarlo para una actividad como esta de reflexión sobre el pensamiento de Martí. Claro, es un pensamiento tan vasto que en 40 minutos no es posible abordarlo todo. Por eso entonces hemos seleccionado un tema en particular, quizás un subtema. En la mesa tenemos al honorable señor embajador de la República de Cuba en Santo Domingo, don Carlos Jesús de la Nuez, a Carlos Rodríguez Almaguer, nuestro conferencista, e Isabel Tejada, responsable de la campaña. En días pasados en la campaña veíamos que el 19 de mayo se aproximaba y entonces nosotros siempre conmemoramos, reflexionamos, hacemos una que otra actividad alrededor de la fecha por la caída de Martí en Dos Ríos hace 123 años. Y entonces, además de la ofrenda floral, sugerimos tener un conversatorio con Carlos Rodríguez Almaguer, que es siempre un lujo tener la posibilidad de escucharlo disertar sobre José Martí, su vida, su obra, sus acciones, su pensamiento. Y entonces Carlos siempre dispuesto. La noche que lo acordamos, lo llamé y enseguida, por lo que le sugerí, se echó a reír y dijo: cuenta conmigo. La campaña sabe que yo soy un militante, ahí estaré. Y entonces doña Miriam me mira y se ríe. Ella está esperando que yo diga algo atrevido, ¿verdad? Le digo a Carlos: ¿qué tal si pensamos en la indisciplina de Martí en Dos Ríos? Se echó a reír y me dice: solo a ti se te ocurren esas cosas. Después que se rió se puso serio. Y entonces, luego la campaña decidió que la conversación girara en torno al pensamiento político militar de Martí. ¿Militar de Martí? Me pregunté después. Pero pensar en estas cosas le va a permitir a Carlos reflexionar de un tema que es una provocación definitivamente, pero que es interesante. Porque ese, no sé qué pasó aquí, se desconectó, dice alguien. Ahí se desconectó. Ah, de aquí mismo. Ya lo sabe Carlos que hay que tener esto a mano. Es que se cae de ahí. ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiese pasado si Martí no cae en Dos Ríos? Si atiende la orden de Gómez. En términos del pensamiento, de lo que él escribió, de lo que él concibió, si con apenas 42 años escribió aquella obra monumental, si dura 10 o 12 años más, ¿qué no hubiese dejado José Martí? Ya empezando la fase madura de su pensamiento, cae con 42 años. A partir de ahí, pudo haber escrito una obra mucho más monumental de la que nos dejó en 28 tomos. Pero quizás si eso no ocurre, ¿qué pasa con la República en Cuba? Se hubiese presentado lo que realmente se presentó. Sobre esa cosa hay que proyectar las ideas. La historia hubiese sido otra. Sí, ciertamente, ya hoy nada se puede hacer. Lo hecho está, y a lo hecho pecho. Pero siempre en el análisis uno va hacia la perspectiva. Entonces esas cosas desafían. Y está planteado así como un desafío. Hoy, por supuesto, el tema es Martí, político-militar. Luego, Carlos y yo conversaremos. Hace un tiempo, el año pasado, hicimos un ejercicio de conversación en el programa de 270 minutos. Verlo es recibir más que un curso sobre el pensamiento de José Martí. Lo pueden conseguir en YouTube con el nombre de Carlos Rodríguez Almaguer o de Voz para el Cambio. Hicimos 3 programas de hora y media y quedó mucha cosa por conversar. Lo que pasa es que no tiene el tiempo para hacerlo, pero hay mucha cosa pendiente. Así que
esta convocatoria, además de rendir tributo al nombre de José Martí, es de alguna manera encontrarnos también con su pensamiento y vernos nosotros y abrazarnos alrededor de ese pensamiento. Así que para eso lo hemos invitado para una conversación con Carlos Rodríguez alrededor del pensamiento de José Martí, político militar Martí. Luego entonces Carlos agotará un turno de cerca de 40 minutos, puede que llegue a 50, aunque se quede en 39, conociendo la disciplina de Carlos, y luego abrimos un abanico de conversación con Carlos. Así que para la parte formal requeríamos que el embajador estuviera en la mesa y saber también, ellos ahora pasan al público igual que yo, y dejo a Carlos Rodríguez Almaguer, historiador cubano, especializado, si se quiere, o estudioso del pensamiento de José Martí, de su obra y de su vida. Don Carlos. Para mí es un honor estar esta noche acá, intercambiando con ustedes, porque la lealtad de ustedes hacia Cuba es comparable a la lealtad de Martí. No tanto ahora, en tiempos de bonanza, sino en épocas más difíciles. Hay muchas canas aquí que le deben parte de su blancura y de su brillo nevado a las recondenaciones que pasaron y les hicieron pasar por defender a Cuba en tiempos tristes, pero por suerte eso se superó. Decía de Sama Lima que de Martí creemos saber lo suficiente, cuando luego intuimos que apenas ignoramos lo necesario. Gabriela Mistral, esa gran chilena enamorada de Martí, lo definió de muchas formas. Lo llamó el gran leal, nuestro supremo varón literario, mina sin acabamiento. Y después de una conferencia suya sobre literatura latinoamericana, una niña le pidió que le hiciera una dedicatoria. Y lo que Gabriela escribió en la libreta de la niña, deberíamos escribirlo nosotros en los libros y en las libretas de todos los hombres y mujeres de América. Gabriela escribió: nunca olvides, si tienes un hermano o un hijo, de que vivió en tu tierra José Martí, el hombre más puro de la raza, y procura formarlo a su imagen y semejanza, batallador y limpio como un arcángel. Hablar de Martí un 19 de mayo siempre nos lleva a evocar la muerte. Pero como él mismo dijo, la muerte no es verdad cuando se ha cumplido bien la obra de la vida. Y si alguien cumplió bien en tan poco tiempo la obra de su vida, fue José Martí, un predestinado, un hombre que en su primer poema épico dramático, publicado en su primer periódico, que tuvo además el mismo nombre que tuvo su último periódico, el primer periódico de Martí con 15 años se llamó La Patria Libre, y el último periódico, ya fundado, un mes antes de fundar el partido, el 14 de marzo de 1892, Martí funda su último periódico, el periódico Patria. Pero en el primer Patria, con 15 años, Martí publica su poema épico dramático Abdala, donde da en verso su primer concepto de patria. El amor madre a la patria no es el amor ridículo a la tierra, ni a la hierba que pisan nuestras plantas. Es el odio invencible a quien la oprime, es el rencor eterno a quien la ataca. Y la historia de Martí, lo que será su vida, está descrita en esa obra literaria que Martí escribe con 15 años. Abdala, el héroe, el hombre que va a dirigir ejércitos en esa tierra hipotética llamada Nubia, se ve en una situación, una disyuntiva, que fue la disyuntiva por la que atravesó José Martí toda su vida. Los guerreros vienen a avisarle que Nubia ha sido invadida y que es necesario que él se ponga al frente de las tropas. Cuando él va a partir, su madre, Espirta,
lo agarra de la mano y le dice que no vaya, que cómo va a ir a él a entregar su vida a la patria cuando la patria no lo parió, a él lo parió ella, y la patria no lo va a querer tanto como lo quiere ella. Y ahí Abdala es el alter ego de José Martí, le da a su madre, Espirta, ese concepto de patria. Y sale a dirigir las huestes que van a rechazar al invasor, y regresa en el último acto del poema, Abdala en brazos de su soldado, y muere, expira en brazos de su madre. No pudo Martí expirar en brazos de su madre, que estaba en esa época en La Habana, pero sí tuvo que enfrentarse a las duras críticas que su madre le hizo por haberse entregado de lleno a la independencia de Cuba, siendo él abogado notable, poeta notable, un literato, un periodista, un traductor, un orador. Y la madre, en una carta tristísima que le escribe ya fundado el partido, Martí en sus labores organizativas de la última guerra de independencia de América, la madre le dice: te he dicho muchas veces que todo el que se mete al Redentor sale crucificado. Lo único que le pido a Dios es que no te castigue dándote a ti un hijo tan ingrato como lo eres tú. Porque ella se estaba muriendo de hambre en La Habana, casi ciega, apenas podía poner botones, que era con lo que se ganaba la vida. Sus hermanas, jóvenes casaderas ya, no tenían un vestido decente, le dice la madre a Martí en sus cartas, que ponerse. Y la madre temía que se fueran con cualquiera que le hiciera una propuesta con tal de salir de aquella situación económica. Y Martí le responde a la madre: mi porvenir es como la luz del carbón blanco, que se quema él para iluminar alrededor. La última carta a su madre desde Montecristi, el 25 de marzo, el mismo día que se firma el manifiesto y que se escribe la carta suya, que es su testamento antillanista, dirigida a Federico Enrique y Carvajal, él deja claro ese dolor terrible de su madre durante toda la vida. Y le explica además que ya va hacia la última parte de la guerra. Y después, dice él, entonces sí que cuidaré yo de usted con mimo y con orgullo, y los veré a todos a mi alrededor contentos de mí. Palabras no puedo, pero el deber de un hombre está allí donde es más útil. Y al final le dice: créame, voy más contento de lo que usted pudiera suponer. No son inútiles la bondad y la ternura, no padezca. Conociendo esos antecedentes del hombre, porque para estudiar la historia no podemos hacer el crimen que se está haciendo en el mundo en los últimos 50 años, que es reducir la historia a una cronología de hechos. Y si la gente sabe en qué lugar ocurrió y en qué fecha ocurrió y quién estuvo ahí, pues ya los muchachos pasan de grado y aprueban las pruebas. Y eso puede servir para pasar de grado, pero eso no sirve para formar patriotas, para formar personas que puedan conocer la historia de nuestros países, una historia preciosa. No se puede defender lo que no se conoce. No se puede estar dispuesto a dar la vida por algo que no se sabe cuánto costó. Y usted, sin conocer, se ha estudiado mucho la historia de los hechos, pero no se ha estudiado la historia de los hombres y las mujeres que hicieron posible esos hechos. Porque para que un hecho histórico acontezca, tienen que haber valores morales en hombres y mujeres que ante una situación determinada adoptan una posición determinada y convierten a ese hecho en un hecho histórico, a esa posición que adoptaron. Maceo en la protesta de Baraguá, Martí en Dorrío. Y ese lugar, que hasta entonces ha sido desconocido, pasa a ser un lugar histórico. Y esa fecha, que fue una fecha cualquiera, pudo haber sido el día antes o el día después, se convierte en una fecha histórica. Pero ¿quién hace posible eso? Los valores que los hombres y las mujeres portamos. Pero se ha quedado la historia como una pura hechología, estudiando hechos históricos sin estudiar a los seres humanos que hacen posible esos hechos históricos. Más que estudiar lo que aconteció el 19 de mayo, no podemos entender lo que pasó el 19 de mayo en Dos Ríos al mediodía si no conocemos los antecedentes, si no conocemos los valores que portan los hombres que están ese día.
y que actúan en el terreno de un potrero desconocido de Cuba, que pasó a la historia desgraciadamente, porque allí cayó el más grande de cuantos hombres han nacido en aquella isla. Martí, militar y político, es una gran verdad, porque para no irnos demasiado atrás, ya hablé de Abdala y de los principios que este muchacho traía y que llegó a convertirse después en un paradigma. Pero la historia, lo que sucede en Los Ríos se puede entender solamente si nos vamos al menos 3 años atrás o 4 años atrás. Estamos hablando de noviembre de 1891 en Tampa. Martí es invitado por los tabaqueros de Tampa y Cayo Hueso a participar en unas actividades conmemorativas del aniversario del asesinato de los 8 estudiantes de medicina en La Habana en 1871, el 27 de noviembre de 1871. Y el 26 de noviembre llega Martí, 25 de noviembre, el mismo día que Fidel sale de Tuxpan y el mismo día que muere Fidel, 25 de noviembre llega Martí a Tampa por primera vez. Es recibido allí por toda la comunidad cubana. Hay uno de los principales militares de la gesta anterior, cuando lo ve, lo saluda: saludo a la revolución presente. Y Martí le responde: saludo a la revolución pasada. Y el 26 de noviembre, esa noche, Martí pronuncia en el Liceo Cubano de Tampa su primer gran discurso, después de los grandes discursos del 10 de octubre, que había suspendido en el 84 por su discusión con Gómez y Maceo, o por su desavenencia, que no llegó a discusión, y que retomaría en el 87. Pero en ese discurso del 26 de noviembre, conocido como "con todos y para el bien de todos", porque es allí en ese discurso donde Martí pronuncia esa frase tan llevada y traída de "con todo y para el bien de todos", que han querido utilizar de todo punto de vista, sobre todo para acusar a la revolución. Pero hay que entender que el "con todos" de Martí era y significaba con todos los que quisieran a Cuba libre, independiente y soberana. Los que no la querían así no estaban incluidos dentro de ese "con todos" martiano. Ese día, 26 de noviembre, Martí habla por primera vez de que la guerra que están organizando tiene que ser una guerra sin odio. Cuando en todas las épocas se ha convocado a los hombres a combatir, a pelear, a matar y a morir por odio al invasor, por odio al tirano. Él mismo había dicho con 15 años que el amor madre de la patria no es el amor ridículo a la tierra, es el odio invencible a quien la oprime, y es el rencor eterno a quien la ataca. Ya el muchacho que después va a España, que se hace en España masón, que se hace un literato, que se hace un humanista, ya no puede pensar en el odio. Ha sufrido presidio y ha dicho en el presidio político en Cuba que el odio puede caber en un cobarde azotador de presidio, pero no puede caber nunca en el corazón de un cubano. Lo ha dicho con 17 y 18 años cuando escribe el presidio político en Cuba en 1871 en España. Y en ese discurso Martí habla de que la guerra que se va a hacer no es una guerra contra España como cultura, es una guerra contra el sistema colonial que España tiene impuesto en Cuba y Puerto Rico, porque se niega a conceder la independencia a esas dos últimas colonias de su otrora vasto imperio americano. No es una guerra contra el español, porque su padre y su madre son españoles, porque español es el amigo que puso su fianza cuando fue desterrado por segunda vez en septiembre del 79. Y dice él: odio al español. Al que diga que el español es un peligro para la nueva guerra, yo le digo: mienten. Odio al negro. El negro es un peligro en la guerra, cuando en la guerra de 10 años habían demostrado igual grandeza el negro y el blanco. Al que diga que el negro es un peligro para la nueva guerra, yo le digo: mienten, dice Martí. Y ese mienten, le crea tremendo problema a Martí. Martí dice en ese discurso que él sabe de gente que había peleado en la guerra anterior y que hacía versos muy buenos, por cierto, que acababa de escribir un libro seguramente pagado por el gobierno español,
en el que se asusa el miedo a la guerra, cuando ellos están tratando de despertar el fervor de los viejos para que se sumen y tratar de que los jóvenes, hijos, nietos de aquellos que habían peleado 10 años, se incorporen a la nueva guerra. Cuando sale en Cuba un libro que se llama A pie y descalzo, publicado por Ramón Roa, el abuelo de Raúl Roa, el canciller de la dignidad. Bueno, Ramón Roa, coronel del Ejército Libertador en la guerra de los 10 años, ha publicado ese libro, que no es un libro escrito para que la gente le coja miedo a la guerra. Es un libro excelente, pero un libro inoportuno. Fidel decía una noche que la verdad no es verdad cuando no sirve para el bien. Y aquel libro narraba una gran verdad, todas las desgracias que los hombres y las mujeres habían pasado en los 10 años de la manigua, como gente de casta acomodada, tanto de La Habana como de Oriente, habían abandonado toda su fortuna y se habían ido al monte, a vestirse con ramas de árboles, con corteza de árboles, a comer lo que pudiera, hierbas, raíces, por tal de que Cuba fuera libre. Esa era la idea del libro, pero ese libro, narrando todos esos desastres, en un momento en que se está tratando de organizar una nueva guerra, hace que muchísima gente se acobarde y no vaya. Y Martí aquello lo incomoda a tal punto que dice que ese libro seguro ha sido escrito por gente paga por el gobierno español. Cuando ese discurso se publica, porque sabiendo ya el vuelo oratorio de Martí, desde sus discursos pronunciados en Nueva York, los tabaqueros de Tampa han hecho venir a un perito taquígrafo desde Cayo Hueso para que tomara aquellos discursos. Martí no tenía eso que tengo yo delante, una cámara que está grabando esto. Martí decía su discurso y allí la gente no entendía la mitad de lo que él decía, pero lo sentían. Porque decía Martí que en términos de comunicación, lo que sale de los labios solo puede llegar al oído. Lo que sale de la mente no puede esperar a llegar más allá de la mente. Y solo lo que sale del alma llega al alma. Y él hablaba al alma de aquellos hombres. Hombres humildes, hombres y mujeres humildes. Los enemigos de Martí se paraban en la puerta a tratar de ridiculizarlo. Después le preguntaban a los que participaron: ¿usted entendió el doctor Martí? Y aquellos hombres con lágrimas en los ojos le decían: yo no lo entendí, pero lo sentí. Lo mismo respondió un cubano en la manigua allá con Martí en los montes de Cuba. Yo no entendía mucho de lo que decía, le dice él al que lo está entrevistando, pero sabía que por él tenía que dar la vida. ¿Cómo se explica eso? Bueno, pues han hecho venir un perito taquígrafo para que tome al vuelo los discursos de Martí. La primera noche, la del 25, habló 3 veces subido arriba de una mesa, pero de esos discursos no tenemos nada, solamente la referencia. Pero ya ese discurso del 26 por la noche, con todo y para el bien de todos, sí se tiene completo y se publica. Cuando ese discurso llega a Cuba, explota una bomba, porque en Cuba estaba el autor del libro A pie y descalzo y un grupo de oficiales de la guerra de los 10 años que estaban ahí con él. Pero bueno, al día siguiente de este discurso, ante Armada, hablar de la bronca, tengo que decir que el día 27, ya en el aniversario del fusilamiento de los estudiantes, Martí pronuncia su otro gran discurso, Pinos Nuevos, donde él habla de la revolución que están organizando y de la necesidad de que los jóvenes se sumen a esa nueva revolución, y la necesidad también de que los viejos permitan a los jóvenes ocupar su espacio en la nueva revolución, para evitar que los jóvenes fueran solamente como recua, siguiendo a los viejos, a los veteranos, sino que tenían también derecho a participar en su espacio. Y termina Martí diciendo eso, una imagen de cuando él iba en tren hacia la Florida. Dice él: rompió de pronto el sol sobre un claro del bosque, y allí, al centelleo de la luz súbita, vi por sobre la hierba amarillenta erguirse, en torno al tronco negro de los pinos caídos, los racimos gozosos de los pinos nuevos. Esos somos nosotros, pinos nuevos. Y ese discurso se conoce. Cuando llega a La Habana el discurso del 26, enseguida se siente ofendido, por supuesto, Ramón Roa. Y nombran, los veteranos que están en La Habana, nombran a Collazo, a Enrique Collazo, coronel del Ejército Libertador Enrique Collazo, para que le responda a Martí. Collazo le manda una carta a Martí que le llega en los días en que Martí está convaleciente, porque después de estos grandes discursos y de lo que Martí hace tanto en Tampa como en Cayo Hueso después, por supuesto que Martí es un enorme peligro para los españoles que lo están siguiendo,
lo habían estado observando en los Estados Unidos en el año 80, cuando Martí se queda al frente del Comité Revolucionario de Nueva York para que Calixto García venga a hacerse cargo de la Guerra Chiquita, que había sido él el presidente, el organizador. En la época en que Maceo está aquí, viene a ver al presidente Salomón Haití, pensando que como negro él también lo iban a ayudar, y allí casi lo matan. Tiene que salir huyendo. Esa es otra historia preciosa, en la que Maceo llega aquí a Puerto Plata, se queda en casa de Fernando Figueiredo Socarrá, y ahí también lo quieren asesinar, y Luperón se lo lleva a su casa, y le ofrecen a Luperón de todo, dinero, la orden Carlos III, le ofrecen darle a Buenaventura Báez y a los Guillermo, a Cesario y al hijo, para que le entregara a cambio a Maceo. Estos Báez y los demás estaban en Puerto Rico exiliados y querían entregárselo a cambio de que Luperón entregara a Maceo. Y Luperón dijo que no, que Maceo se había acogido al sagrado derecho de asilo de la República y él no iba a deshonrar a la República. Porque además... y lo protege, se lo lleva para su casa, para protegerlo allí. Después lo encubre para que venga aquí a Santo Domingo y Maceo organiza. Quiero que ya me metí en otra conferencia, eso es otra cosa. Pero bueno, vamos a seguir con Martí y lo que sucede. Collazo, bueno, Martí se convierte en un peligro, porque ese discurso de Martí allí en Tampa y en Cayo Hueso, ya lo ponen en el foco como principal organizador de una guerra de la que Martí está hablando que es inminente. La guerra no era tan inminente. Lo que pasa es que Martí sabía que las ideas son cosas, y que las ideas se convierten en cosas, y lo que el hombre puede imaginar con la mente puede tenerlo aquí, porque el universo también es energía. Y entonces empiezan a seguir a Martí, y Martí es envenenado. Lo envenenan dos cubanos, le echan veneno en el vino que Martí bebía. Martí bebía un vino llamado Mariani, un reconstituyente, porque tenía problemas de digestión, y siempre bebía después de las comidas una copa de ese vino. Por eso Martí, cuando llega a su habitación que va a beber ese vino, se da cuenta que está alterado y lo escupe, no llega a tragarlo. Y el médico de los cubanos que estaba allí, Barbarosa, viene y le aplica un vomitivo. Acaba de vomitar lo que no se había bebido, pero por si acaso. Lo que le quedó en los labios lo tuvo 2 meses en cama, grave, casi muere. Y en esa convalecencia de Martí, le llega la carta en mala hora de Enrique Collazo, diciéndole a Martí de todo. Lo menos que le decía era Capitán Araña. Usted es un Capitán Araña, y cuando estalle la hora de la verdadera guerra en Cuba, no vamos a tener la posibilidad de decirle a usted que nos veamos en Cuba, porque seguramente usted va a andar por las emigraciones pidiéndole dinero a los emigrados y dándole lecciones de patriotismo desde las tribunas. Hay que tener en cuenta eso para entender el 19 de mayo, porque si no, no lo entendemos. Lo están acusando de ser un tribuno, de andar pidiendo dinero por ahí, como habían pasado mucho. El segundo discurso de Martí, Pino Nuevo, Martí empieza diciendo: la palabra ha caído en descrédito porque los débiles, los vanos y los ambiciosos han abusado de ella. Pero si se trata de levantar la moral cubana para defender a Cuba y hacerla libre e independiente, entonces todavía tiene razón la palabra. Así empieza Martí, porque había pasado muchísima gente por ahí prometiendo una revolución y llevándose dinero. ¿Y por qué pensar que Martí iba a ser uno diferente? Entonces acusan a Martí de eso, de no tener valor de venir a Cuba a pelear y de andar dando lecciones de patriotismo por ahí. Martí responde a aquella carta desde su convalecencia con una fuerza que es conmovedora. Le empieza a hacer una historia a Collazo de su propia vida y le dice: queme usted la lengua, señor Collazo, a quien le diga que yo no tengo valor de ir a Cuba. Creo que he dado a mi tierra, desde que conocí la dulzura de su amor, cuanto un hombre puede dar. Creo que he puesto a sus pies muchas veces fortuna y honores. Creo que no me faltará el valor para morir en su defensa. Y esa carta llega a Cuba y nombran los cubanos de Tampa un comité para que vengan a La Habana a entrevistarse con Collazo, Roa y los demás. Y viene ese comité a La Habana y se produce esa reunión y se quedan resueltas la situación esa. Después Collazo, ya organizado el partido, es el hombre que Gómez designa para representarlo frente al Partido Revolucionario, y es Collazo junto con Mayer Rodríguez los que firman la orden de alzamiento el 24 de febrero. Martí lo va a esperar a la terminal
a la estación de trenes de Nueva York cuando Collazo llega a Nueva York. Y Collazo, cuando lo ve venir, le dice: maestro, perdóneme. Y Martí le dice: ¿qué dice usted, general? Y lo abraza y se acabó el problema. Pero eso habría que entenderlo. Porque no era solo Collazo. No era solo Collazo, que después estaba aquí en Montecristi. Collazo estaba aquí cuando el 26 de febrero del 94, del 95, se enteran ellos por el Listín Diario que estallaba la guerra en Cuba. La guerra estalla el 24 de febrero. Martí ha llegado aquí el 7 de febrero. Ha tenido que salir huyendo de Estados Unidos el 31 de Nueva York, el 31 de enero del 95. Porque la Pinkerton, la bisabuela del FBI, andaba detrás de él, porque todas las armas de la famosa expedición de la Fernandina habían caído casi todas en poder de los norteamericanos, gracias a la traición de un coronel cubano que ya los había traicionado en la Guerra Chiquita, Fernando López de Queralta, que había dejado visibles las armas y se dieron cuenta de que eran cargamentos de armas. Y entonces, ¿qué hace Martí? Tiene que salir huyendo de allí y venir para aquí, para Montecristi. Llega el 7 de febrero aquí y empiezan a organizar cómo irse a Cuba. Maceo está en Costa Rica, ha creado una colonia allí, tiene un central azucarero y ha llevado para allí a todos sus oficiales y a casi todos sus soldados. Y ha tenido el compromiso de Martí de que le va a preparar una expedición para él y todos sus hombres, para que no se quede nadie allí. Y la idea de que uno de los 3 barcos, que después son apresados en el puerto de la Fernandina, por eso se llama la expedición de la Fernandina, uno de los 3 barcos, el Amadís, el Lagonda y el Baracoa, debía llegar a Costa Rica a cargar a Maceo y a sus hombres. Ese barco nada más llevaba la tripulación y llevaba armas y municiones, porque los hombres los iba a poner Maceo allí. Al fracasar todo eso, Martí, que ya está aquí, le escribe una carta a Maceo diciéndole que tienen que ir a Cuba los principales jefes. Y le manda 2.000 pesos, los 2.000 pesos que tiene Martí aquí del partido, lo que ha podido recuperar. Maceo le responde diciéndole que con 2.000 pesos él no puede garantizar una expedición porque él tiene allí a muchísimos hombres. Martí le devuelve otra carta diciéndole que no tienen más dinero, que son 2.000 pesos y que no tienen que ir todos, que tienen que ir los jefes porque ya la guerra está ardiendo en Cuba. O sea, aunque se llama grito de baile, el grito se produce simultáneamente en todo el país. Desde Vallate, que se alza Juan Alberto Gómez, y Manuel García, aquel célebre bandido de los campos de Cuba, el rey de los campos de Cuba, descrito por Chanito y Cidrón en sus décimas, ha muerto la misma madrugada del 24 de febrero con las estrellas de coronel del Ejército Libertador. Se había reivindicado Manuel García. Esa es otra deuda que tenemos nosotros. La tumba de Manuel García está abandonada prácticamente en el cementerio de Perico, en Matanzas. Y para la historiografía, bueno, se reivindicó, pero para la gente que no conoce eso sigue siendo un bandolero. El caso es que la guerra se ha extendido. Guillermo Moncada está prácticamente perseguido por los alrededores de Santiago de Cuba. Y además está enfermo de tuberculosis y muere empezando la guerra. En Guantánamo, Periquito Pérez se ha logrado alzar, pero trae detrás a los indios de Garrido, a los indios de Yatera, una tropa terrible, compuesta por descendientes de los taínos del oriente de Cuba. Y eran tremendos cazadores, perseguían en la Manigua a las tropas cubanas y le dieron caza después a Maceo. Bueno, son los que persiguen a Maceo cuando Maceo llega allí finalmente el 1 de abril del 95. Son los que matan a Flor Combret. Pero antes de llegar ahí, en esa discusión entre Martí y Maceo, de que Maceo pedía 5.000 pesos y Martí le dice que tenía nada más los 2.000 que le mandó, y además le manda los 2.000 y se quedan ellos sin ningún dinero, porque tienen que venir a ver a Lili para que le dé los 2.000 pesos que necesitan para comprar la boleta para irse a Cuba. Es la ocasión en que Federico Enrique y Carvajal, que está disgustado con Lili, no se habla con Lili, solo por Martí y por Gómez, acepta llevar a Collazo precisamente y a Mayer Rodríguez a verse con Lili para pedirle esa ayuda monetaria para la causa de Cuba. Lili le da una letra de cambio dirigida al gobernador de Montecristi para que le entregue a ellos los 2.000 pesos y él después se los reponía. Y es en ese momento, cuando ya ellos se van a ir, que Lili le dice: señores, que el presidente de la República no se entere de lo que acaba de hacer aquí el general Lili. Porque ustedes entenderán que Cuba es mi novia, pero España es mi esposa. Y yo no puedo permitir que mi esposa se entere cuánto me gusta mi novia.
Y ellos se van. Martí no estuvo ahí, Martí estaba allá, que además no debía estar allá, porque ellos se enteran del alzamiento el 26. Y esa misma noche, Gómez reúne a todos los militares que tiene ahí con él en Montecristi. Y el acuerdo de esa noche es que Fermín Valdés Domínguez, que estaba ahí, Enrique Collazo, que estaba allí, y Martí salieran otra vez hacia Nueva York, porque había que terminar de recoger las armas que habían quedado presas de la expedición de la Fernandina y el dinero que se había incautado. Allá Martí tenía al abogado del partido, Horacio Rubén, norteamericano, haciendo gestiones. Había recuperado algo, pero todavía quedaba mucho. Y Martí tenía que irse a Nueva York. Y Martí le escribe a Gonzalo de Quesada, y a Manuel Mercado en esos días. Y le dice: yo, clavándome el alma, acataré la decisión, porque no seré yo quien le ponga trabas leguleyescas a la guerra. Pero yo quería ir a Cuba. Esa era la decisión hasta el día 9 de marzo, en que Martí, cuando está preparándose para salir a Santo Domingo a ver a Lili, él se encuentra con un periódico, Listín Diario, del día, eso fue después del 9, porque el periódico es del 9 de marzo. Y en ese periódico, ahí está el periódico en el Archivo General de la Nación, lo encontramos. Desde el día 26, el periódico Listín Diario ha hecho una sección completa llamada La Guerra de Cuba, donde va narrando los sucesos de lo que está aconteciendo en Cuba por los partes españoles y por las informaciones que le llegan de los cubanos emigrados y los cubanos que viven aquí también, que muchos clubes revolucionarios del partido aquí, muy activos en República Dominicana, y empiezan a darle seguimiento a la Guerra de Cuba. Y en la página esa, de ese día, del día 9 de marzo, está dedicada nada más y nada menos que a la muerte de Manuel García, el rey de los campos de Cuba. No habla nada más de la guerra. Pero en una sección interior, en una sección que se llama Avisos, aparece una nota de 4 líneas que yo no sé cómo Martí abrió el periódico en la bendita página. Porque esa nota dice el Herald de Nueva York, que Gómez y Martí son los actuales jefes de la revolución de Cuba y que ambos jefes están en la isla. Cuando Martí de aquello entra con el periódico a la casa de Montecristi, donde se firmó el manifiesto, como dice Máximo Gómez, entró como si trajera el pasaporte a la guerra. Le dijo: general, mire lo que están diciendo en Nueva York. Yo no puedo llegar a Nueva York diciendo que yo no estuve en Cuba, que yo no participé en un combate, que es mentira lo que dice ahí, porque entonces ¿qué van a decir de mí? Si ya le habían dicho Capitán Araña, le habían dicho 1000 cosas más. Él tenía que ir a Cuba, dice Gómez, y ya no lo pude convencer. Y Martí va a Cuba, por eso que nuestro amigo Pedro Sotolongo, el profesor de la teoría de la complejidad, llamaría un accidente congelado. Y fue, quieren que le diga más, fue una mala traducción de los benditos editores del Listín Diario de ese día, porque buscamos el Herald del día 4 de marzo, y lo que decía el Herald del 4 de marzo era que Martí y Gómez estaban a punto de desembarcar. Eso era lo que decía el Herald, no lo que había dicho el Listín. Pero decía Martí que el mundo marca y no se puede ir ni hombre ni mujer contra la marca que nos pone el mundo. Había dicho en uno de sus poemas: morir en mayo amable quise cuando acababa mayo. Premonitorio. Y Abdala. El caso es que terminan ellos, bueno, preparan la expedición, la historia de la expedición que sale de aquí. Bueno, un detalle más sobre la discusión con Maceo. Flor Crombet y Maceo han salido en buena armonía de la guerra de los 10 años. Pero ya en el 84, cuando se está organizando el plan Gómez-Maceo, hay una discusión fuertísima en Jamaica, en la que Flor le dice a Maceo que él es un cobarde. Imagínense ustedes, decirle a Maceo cobarde. Cuando nosotros en Cuba, cuando vamos a hablar de que alguien es valiente, decimos: ese tiene más coraje, cuando más lindo lo decimos, que Maceo. Decirle a Maceo cobarde. Y entonces Gómez estaba presidiendo esa reunión. Maceo se quedó callado esperando que Gómez pusiera orden. Pero Gómez se quedó callado también. Después le explicó que él se había quedado callado porque eso era un asunto de cubano. Y Maceo le dice a Flor que lo reta a duelo y que el duelo tiene que ser a muerte, porque es el único que puede lavar la honra de los que como él han sido provocados en mala hora y delante de compañeros a los que estima tanto. Se reúnen los padrinos de los dos. Flor no se retracta,
Flor también era un guapísimo. Y los padrinos que acuerdan que el duelo procede, pero cuando Cuba sea libre, porque los dos se deben a Cuba. En ese momento, con Flor y Maceo retaba a muerte, es que Maceo está diciendo que con 2.000 pesos no puede organizar la expedición, y Flor estaba allí con él también, era uno de esos hombres. Eso fue en el 84, estamos hablando del 95 ya, han pasado 10 años. Ya que yo estaba ahí, pero todavía estaba retado a muerte. Y Flor le escribe a Martí, era muy amigo, y le dice Flor a Martí: si el general Maceo no puede organizar la expedición, como usted dice, con los 2.000 pesos, yo puedo organizarla. Y Martí le escribe a Maceo diciéndole: esta es la ocasión de la verdadera grandeza. Yo no tengo que darle a usted lecciones de patriotismo. A Cuba en una uña, en una cáscara de nuez o en un leviatán. Ya arde la guerra y hay que poner orden y sentido alto al sacrificio. Ni usted ni yo podemos privar a Flor de prestarle este servicio a Cuba. Y le dice a Maceo que deje la expedición. Hermano Flor Crombé. Flor Crombé no solamente está retado a muerte con Maceo, es que es un subalterno desde todo punto de vista. Flor es brigadier, Maceo es mayor general. Flor es jefe de una división y Maceo es el lugarteniente general del Ejército Libertador. No pueden subordinarle a ese hombre, pero no hay de otra. Martí le dice: deje usted en manos de Flor la organización de la expedición. Y se organiza la expedición de la Goleta Honor, que la televisión cubana ha hecho una serie maravillosa, está en YouTube. La expedición del honor, así se llama. Un nieto de Flor Crombé, Hugo Crombé, coronel del Ministerio del Interior de Cuba, escribió un libro que se llama, el libro se llama La expedición del honor, y así mismo se llama, creo, la serie televisiva que está en YouTube. La pueden ver porque está muy real a lo que sucedió. Flor muere en los primeros días. Ellos desembarcan en la madrugada del 1 de abril. Ese mismo día por la noche sale Martí y Gómez de aquí. En la primera de las goletas que compran, porque tienen que comprar dos. Compran una goleta a Bastián, pero cuando van a ver compran una goleta a Polonio. Y cuando van a ver a Bastián para que lo lleve como capitán, Bastián le dice que lo lleva, pero si le compran la goleta a él. Y tienen que comprar otra goleta más. Las dos la ponen a nombre de Manana, de la esposa, Bernarda Toro, la esposa de Gómez. Y salen de ahí a Inagua. En Inagua, Bastián le hace la trastada que Martí describe en el diario. Los marineros salen huyendo, dicen que no, Bastián empieza a darle vuelta a aquello, y Martí va. ¿Y cómo se pondría Martí? Que el mismo Gómez, en su diario, en el diario de campaña, Gómez dice: y Martí volvió, y yo nunca me imaginé que Martí pudiera quitarle a aquel hombre nuestro dinero. Martí le quitó el dinero al tipo. Y entonces se embarcan en un vapor alemán para Cabo Haitiano. En Cabo Haitiano se dispersan en distintas casas de amigos para no ser apresados por los españoles que los estaban siguiendo. Y entonces hablan con el capitán del Nostra, alemán, masón, y le explican que estos hombres son cubanos, que van a hacer una revolución en Cuba. El hombre pide más datos y Martí habla con él en alemán y además se le presenta como hermano masón. Y los dejan cerca de las costas orientales. El 11 de abril a las 10 y tanto de la noche, una noche lluviosa, por suerte ya cuando estaban a punto de llegar salió la luna, desembarcan. Martí salta del bote, salto, dicha grande, deja anotado en el diario. Gómez se lanza a la tierra, la besa, se da en el pecho y canta como un gallo. Y empiezan las peregrinaciones. Logran encontrar algunos campesinos que les sirven de guía y van sorteando a las persecuciones de los españoles que ya andan detrás de Maceo. Estamos hablando del 11 y del día primero Maceo había llegado y andaban los indios de Garrido detrás de Maceo y de su tropa. José Maceo ya se había desperdigado del grupo. La odisea del general José, que Gómez le había pedido a Martí que le escribiera, tuvo que escribirla a Gómez después en una carta que le manda a Manana. Una descripción preciosa de aquellos 13 días perdidos en el monte, el general José Maceo, más bravo que Antonio, que es mucho decir. Y, bueno, la muerte de Flor Crombé. Martí en su diario dice: ¿será verdad que ha muerto Flor, el gallardo Flor? Y cuando ya después se encuentran con José y le confirman la muerte de Flor, dice Martí al final del diario: ya no hay Flor. Lo había matado el francés. Y José, en el combate de Arroyo Hondo, cuando ellos van llegando a un punto llamado Arroyo Hondo, ya en las inmediaciones entre Holguín Granma y lo que es la provincia actual de Holguín Granma y Santiago de Cuba, allí hay un combate
las balas, se sienten los disparos. Dice Martí, entran secas 3 balas y dan contra el tronco del lugar donde ellos estaban, que estaban un poquito lejos del combate, pero las balas llegaban allí. El niño, un niño que andaba con el guía, con el campesino guía, el abuelo, el niño dice, qué lindo es un tiroteo de lejos. Dice el viejo, más lindo es de cerca. Martí lo anota en el diario. Y se encuentran a José. José le regala el caballo Baconao, que es el caballo que trae Martí al mediodía del 19 de mayo, y que Gómez pidió que no lo montara nadie más, hasta que llegó el hijo de Martí de Nueva York, con una expedición, y le entregan a Baconao. Pero, bueno, allí se montan a caballo. Todo aquel recorrido, nosotros hicimos esa ruta, 277 kilómetros, a pie, desde Playita de Cajobao hasta Los Ríos, 17 días caminando. Increíble. Ya ellos hicieron eso. Yo hablé de eso y me dolieron los pies. Pero ellos se montaron a caballo ya en esa última etapa después de Arroyo Hondo. Allí muere Duvergé, Arcid Duvergé, le dan un tiro en medio del puente. Hay un puentecito pequeño sobre el río. Y Arcid Duvergé, uno de los hombres más bravos que habían tenido ellos en la colonia Nicoya, allá en Honduras, y de los más certeros tiradores, junto con Flor y con José. José era un tirador tan extraordinario que cuentan que una noche, por el ruido de la trompeta de un soldado español, le enfiló el disparo, y cuando al otro día fueron a ver, le había metido el tiro por la corneta de la trompeta. José, bueno, ahí hablan de cómo José se mantiene comiendo palomas crudas en la montaña. Y bueno, el caso es que llegamos a la finca llamada Dos Ríos, porque en el espacio de esa finca, que era una prefectura de José Rosalía Pacheco, confluían los 2 grandes ríos de Cuba, los 2 en el oriente, el Cauto y el Contramaestre. Y a ese espacio, a esa finca le llamaban los 2 ríos. Martí está allí, en casa de José Rosalía Pacheco, un bohío, se ha quedado custodiado por 12 hombres. Fíjense, después del fracaso de Yara, a Céspedes le quedan 12 hombres. A Fidel después le quedarán 12 hombres y 7 fusiles. Y Martí está custodiado por 12 hombres. Y 12 eran los apóstoles de Cristo. Se escribe después, se escribe en el 53 un libro llamado Martí el Santo de América, donde se buscan un grupo de similitudes que son increíbles. Pero estoy poniendo esos datos nada más para buscar la manera en que Martí decía que hay un hilo invisible que une a los hombres y a los sucesos en la historia. El caso es que ese día, 18 de mayo, un día antes del combate, están esperando que llegara Bartolomé Mazó. Hay que dar un saltito atrás, el 5, o todavía más atrás para ser fiel al título de la conferencia, político-militar. Desembarcan el día 11. El día 15 de abril, en Rancho Tavera, ya en esa trayectoria, los cubanos que han ido encontrándose a la tropa que desembarcó, empiezan a llamarle a Martí presidente, porque a Gómez lo conocían, pero Martí andaba vestido distinto, hablaba distinto. Dice uno de los campesinos que tenía 11 años cuando Martí pasó por allí, después lo entrevista cuando tiene 94, y el hombre dice, Martí nos enseñó a mirar cosas. Yo creo que él fue el primero el día que repartieron los ojos, y nos enseñó a mirar cosas que siempre estuvieron ahí, pero que nosotros antes no miramos. Dice él, a veces pensamos que Martí no existió, que nosotros lo inventamos por la necesidad que teníamos de que alguien como él pasara por allí. Por esa montaña. El libro se llama Martí a flor de labio, de Froilán Escobar, un libro bello, para mí de lo mejor que se ha escrito sobre José Martí. Pero esos campesinos hablan de ese Martí, de cómo se distinguía Martí entre los demás, entre los otros 6. Eran 6, 2 dominicanos, Máximo Gómez y César y Marco del Rosario. Y los cubanos, Martí, César Sala, Ángel Guerra y Paquito Borrero, la mano de valiente. Y en ese trayecto empiezan a llamarle a Martí presidente, y Gómez le decía, no me le llamen a Martí presidente, él no es presidente todavía, tal vez lo será, pero no me le llamen presidente, que yo no sé qué pasa con los presidentes que en cuanto llegan se echan a perder, excepto Washington y Lincoln, y eso un poco, dice Gómez. Bueno, pero parece, para evitar eso mismo, el día 15 de abril, en Arroyo Carlos, en Rancho Tavera, Martí dice, narra en el diario, y después se lo cuenta a sus amigos en Nueva York. Dice que Ángel Guerra lo llama y le dice que se quede atrás, que ellos van a reunirse en el río, en el arroyo, y que él no puede venir. Y Martí dice, yo me quedo triste, me quedo mohino, porque pienso que van a tramar algún peligro y me quieren dejar fuera. Fíjate, aquí empieza ya él a pensar que lo están queriendo sobreproteger y él no quiere que lo protejan. Está diciendo Gómez que Martí, lo que más lo asombró de Martí, a él y a los demás, es que siendo un neófito en esas lides de andar por las maniguas,
no permitió que le cargaran la mochila, no permitió que le cargaran el rifle, no permitió que le cargaran el tubo con los mapas y no permitió que le cargaran las 100 cápsulas que traía en una bolsa, en la cintura. Todo el mundo sabe que Martí tenía un sarcocele, que Martí se había operado, que tenía un problema en un tobillo, que casi no podía andar. Y sin embargo se metió toda esa subidez. Ahí Gómez escribe, cuando termina de subir el Alto de Cabano, que parte el alma, termina Gómez escribiendo arriba, subir lomas, hermana hombres. Claro, si de milagro llegaron allá arriba. Y entonces dice que se asombran de que Martí no les permita esas condescendencias con él. Y entonces Gómez los deja ahí y se van a llevar abajo, se reúnen. Y viene Ángel Guerra otra vez, lo llama y le dice que ya puede bajar. Martí baja. Y dice Martí, y era que él, Gómez, como general en jefe, había acordado en consejo de jefes y según la opinión unánime que le rodeaba, reconocer en mí, además del delegado del Partido Revolucionario, al general, a un mayor general del Ejército Libertador. Gómez nombra a Martí, y fíjense que es nombra, no es asciende. Martí no tenía ningún grado militar, por lo tanto no lo podían ascender. Lo nombran mayor general el 15 de abril de 1895 en Rancho Tavera, en Arroyo Carlos, para evitar que la gente le siguiera diciendo a Martí presidente y para evitar que lo siguieran viendo como un civil. El que cae en Dos Ríos el 19 de mayo al mediodía no solamente es el líder político de la guerra, es también un mayor general del Ejército Libertador, es un militar. Es el hombre que había dicho que sin plan de resistencia no se puede vencer un plan de ataque. El hombre que había logrado organizar un sistema de espionaje tal que si habían pasado trabajo para reunir recursos para lograr esa expedición de la Fernandina, cuando esa expedición cae, es descubierta y se publica en la prensa la magnitud de los trabajos organizativos, en un día en Cayo Hueso llegan a recaudarse 30.000 pesos, porque era inconcebible que se hubiera logrado hacer tanto. Y eso lo logró José Martí. Ahí están en la casa de Montecristi algunas de las claves secretas de Martí, que cuando se crean los estatutos del partido se crean también las claves secretas, las instrucciones secretas del partido. Él decía que en la política los fines debían ser públicos y los métodos secretos. Nadie sabía lo que estaban haciendo. Entonces aquel hombre, hay un libro genial de Raúl Rodríguez Lao que se llama Los escudos invisibles. Él habla de todo el espionaje que fueron sometidos allí y cómo los patriotas fueron salvados. Dice, escudos invisibles salvaban a esos hombres en la sombra, trataban de apartar un pie para que no dieran un mal paso, lo protegían. Yo no le dije que aquellos dos cubanos que lo habían envenenado, después uno de ellos vino a hablar con él a la casa de la Madre Negra de Martí, la mulata de los Palacios en Pinar del Río, Paulina, Pedroso. Y Pedroso, el marido de Paulina, saca el revólver y quiere matar al hombre. Y Martí dice, no, déjelo que venga y que hable. Y Pedroso le dice, ok, van a hablar, pero a la vista mía. Y deja que Martí hable con el hombre en la sala, pero Paulino está con el revólver desenfundado aquí al lado, a una distancia. Si el tipo mueve una oreja, lo parte al medio. Y Martí habló 1 hora con aquel hombre. Y el hombre salió llorando de allí. Cuando sale el hombre caminando, Paulino le dice, maestro, ese hombre no merece vivir. Y Martí le dice, te equivocas. Ese hombre irá a la guerra e irá con nosotros. Ese hombre es de los nuestros. Y el hombre murió en 10 de octubre, en el municipio de 10 de octubre. Murió después de la guerra, en el año 1906, con los grados de comandante del Ejército Libertador. Ese día. Hay un cubano del que se dudaba bastante. Decía era un espía español. Y Martí va y le da un abrazo. Habla con él, conversa con él ese mismo día. Y le da un abrazo públicamente. Y cuando Martí entra acá, dice, maestro, usted no debió abrazar a ese hombre en público, porque ese hombre es una deshonra. Ese hombre está trabajando para los españoles. Se sospecha que está trabajando para los españoles. Y Martí le dice, tranquilo, que mi abrazo es como el del oso. Así yo lo abrazo y entonces los españoles se preocuparán porque piensan que está trabajando para mí. Y lo dejó preocupado. Bueno, pero todas estas cosas van aconteciendo. Y llegamos al 18 de mayo, el día antes de ese triste combate. Máximo Gómez ha salido en exploración por toda la zona,
yo iba a ir al 5 de mayo. El 5 de mayo, ya a caballo todos ellos, han pedido encontrarse con Maceo. Gómez le ha pasado comunicación a Maceo. Maceo tiene ya, fíjense, el 5 de mayo, había llegado el 1 de abril. Maceo el 5 de mayo tenía más de 3.000 hombres sobre las armas ya, siguiéndolo a él en su campamento. Más de 3.000 hombres. Y Gómez le pasa comunicación a Maceo. Maceo los cita a ellos al campamento de Barajagua el día 5 de mayo. Pero cuando van camino a Barajagua, con una pequeña escolta, Félix Ruena y otros que andaban con él, Maceo los intercepta y les dice que ya no va a ser allá en el campamento donde están todos los hombres, sino en las ruinas de un ingenio, del ingenio La Mejorana. Y allá se van. Llegan allí. Martí era un total desconocido. Allí llega una mujer con un gallo, una gallina que le mandan al doctor Matías. Era Martí, pero ella dijo Matías, porque no lo conocían. Conocían a Gómez, pero a Martí nadie lo conocía. Y entonces allí se hace la famosa reunión de Gómez, Maceo y Martí sobre la organización de la guerra. Cuando Martí saluda a Maceo, que no se veían desde que Martí había salido de aquí, de Santo Domingo, en el 92, en septiembre del 92, Martí entra por Montecristi. Santiago, La Vega, Santo Domingo el 19, la capital, Barahona 20 y el 21 se va a Puerto Príncipe. Y de ahí se va a Jamaica, y en Jamaica llega y ve a Maceo. Desde entonces no se veían, se vuelven a ver ahí, el 5 de mayo en La Mejorana. Y dice Martí que cuando Maceo lo abraza le dice: vea Martí, lo quiero menos de lo que lo quería, porque lo había obligado a subordinarse a Flor Crombert, porque le había quitado el mando de la expedición. Y Maceo dice que él tiene una idea de gobierno. Martí lleva la idea de crear un gobierno republicano con una estructura política mínima y dejar al ramo de la guerra libre, independiente, para que no se dieran los choques que se habían dado en la guerra de los 10 años, en que el ejército es entorpecido constantemente por la Cámara de Representantes, que no tenía ninguna función real en medio de la guerra. Gómez y Maceo partían de la idea, y eso había sido la causa principal del choque en el 84 con Martí en Nueva York, de que en Cuba lo primero que había que hacer era votar a los españoles, y para eso hacían falta balas y espadas, y no hacía falta más nada. Votar a los españoles y después nos organizamos como república. Martí pensaba distinto. Martí había vivido en el México de Porfirio Díaz, en 1875 hasta el 76. Había visto al general Porfirio Díaz, uno de los hombres más bravos de Juárez, de los que expulsaron de allí a los franceses, y por eso el Congreso Dominicano el 11 de mayo del 67 le dio a Benito Juárez el título de Benemérito de las Américas. Fue el Congreso Dominicano quien le da ese título. Porfirio Díaz había sido uno de los héroes de esa guerra, y Porfirio Díaz da un golpe de Estado contra el sucesor de Benito Juárez, el presidente Sebastián Lerdo de Tejada, uno de los hombres más cercanos a Juárez cuando la campaña de la Reforma. Y Martí se va de México porque no está de acuerdo con eso. Cree que es un crimen de lesa patria. En primer lugar, porque ha violado la Constitución, un generalote. Y en segundo lugar, porque no se ha dado cuenta de que ha dado el pretexto al gobierno de los Estados Unidos, que anda buscando una justificación para poder presentar ante el Congreso la necesidad de una nueva invasión a México, al que ya en el 48 le habían quitado más de la mitad del territorio. Y Martí se va de allí y se va a Guatemala. Y en Guatemala está gobernando Guatemala otro general de la Revolución de Abril, de la Revolución de los Claveles, que fue en abril también, el general Justo Rufino Barrios. Y este Justo Rufino Barrios prácticamente gobernaba el país como si fuera el patio de su casa, basado en su honorabilidad por los éxitos en la guerra y en su mando militar. Y este hombre es el que destituye arbitrariamente a otro cubano bayamés, uno de los hombres cercanos a Céspedes en la guerra de los 10 años, José María Izaguirre, hombre que recibe a Martí cuando llega allí, le da trabajo en el Colegio Nacional de Guatemala porque era el director. Y este presidente lo destituye oyendo chismes de otros intelectuales guatemaltecos que tenían celo tanto del cubano, de Izaguirre, como de Martí. Y cuando Martí se entera que han destituido a Izaguirre arbitrariamente, le dice que él también va a renunciar a todas las cátedras que tenía, que eran como 6. Y le dice que se va además de Guatemala, porque con un poco de luz en la frente no se puede vivir donde mandan tiranos. Y decide irse al Perú, pero la familia de él, que está en México, quiere venir a Cuba, quiere irse a Cuba. La esposa de él, que ya está embarazada, Carmen Sayas Bazán, está embarazada de
José Francisco, que nacerá en noviembre en La Habana, quiere regresar a Cuba. La familia camagüeyana los están pidiendo para allí. Manuel Mercado, que siempre fue un intermediario entre la familia y Martí, logra convencer a Martí de que se vaya a Cuba. Martí le escribe una carta: creen que voy a mi patria, ya yo no tengo patria, mi patria está en tanta tumba olvidada, en tanta honra vendida. Voy a una tierra extraña donde no me conocen y donde desde que me descubran me temerán. Y efectivamente, llegó allí en agosto del 78, ya Marcelo ya había protestado en Baraguá. En noviembre nace el hijo, y en septiembre del 79 ya Martí es el jefe del Comité Revolucionario de La Habana, que está coordinando con Calixto García, el Comité Revolucionario de Nueva York, la guerra chiquita. Y en septiembre lo vuelven a desterrar. Y se tiene que ir. Había sido porque se había ido de Guatemala huyéndole a un caudillo. En el 81, una vez fracasada la guerra chiquita, Martí se va de Nueva York porque lo están acusando de haber sido él el hombre que pone fin a la guerra, porque le tocó mandarle una carta al último coronel, Emilio Núñez, que quedaba peleando en los campos de Cuba. Martí le dice: usted no se rinde ante España, se rinde ante la adversidad y ante el destino. Y su vida es preciada, deponga las armas. Y carga él con la responsabilidad, y lo acusan. Y Martí decide irse de Nueva York, se va a Venezuela. ¿Quién gobierna Venezuela? Antonio Guzmán Blanco, aquel ministro de la guerra al que Duarte fue a pedirle ayuda cuando los restauradores aquí lo devolvieron a Venezuela porque no lo querían aquí, y lo mandan a Venezuela con el pretexto de buscar armas. Era verdad que la restauración necesitaba armas, pero necesitaba más que Duarte se fuera. Y el diario de la Marina ayudó con eso, diciendo que ahora sí la restauración perdía, porque había llegado a la manzana de la discordia. Juan Pablo Duarte, y Duarte le escribe a Espaillá, diciéndole que aceptaba. Primero dijo que no aceptaba la misión, que él venía a pelear. Y después dijo que aceptaba la misión porque él no iba a ser manzana de la discordia y se iba otra vez a Venezuela. Bueno, a hablar con Guzmán Blanco. Pero ya en el 81 Guzmán Blanco es el presidente. Era la época de los caudillos, del despotismo ilustrado en América. Y Guzmán Blanco es uno de los últimos. Bueno, el último es Trujillo. Gracias a que matan a Lili. Porque si no matan a Lili, no existe Trujillo. Ni hay invasión del 16. Eso está claro. Lili era el hombre que iba a abrir la República Dominicana al capitalismo moderno. Pero, tú ves que me fui otra vez de la conferencia. Entonces, el caso es que Martí ha vivido en México con Porfirio Díaz, ha vivido en Guatemala con Justo Rufino Barrio, y ha vivido en Venezuela con Antonio Guzmán Blanco, que cuando se muere uno de los grandes intelectuales venezolanos, enemigo de Guzmán Blanco porque no había querido rendirle pleitesías, pero muy amigo de Martí, Cecilio Acosta, Martí escribe en la revista venezolana un elogio precioso sobre Cecilio Acosta. Y cuando Guzmán Blanco, el presidente, lee que Martí escribió aquello, le mandó un edecán, le dio 24 horas para que abandonara Venezuela. Y ahí que Martí se va y dice: deme Venezuela, ¿en qué servirla? Ella tiene en mí un hijo, porque lo botan de allí. Y eso no lo quería Martí para Cuba. Una revolución, una república dirigida por caudillos, no lo quería para Cuba. Y por eso se va con ellos en el 84 y dice que no está de acuerdo. Y en el 95, Martí quiere organizar la república en esencia, no con una cámara y todas esas cosas, sino el germen republicano, la presidencia de la república con representación y además un ramo de la guerra. En la carta donde él le da aquí en Santiago de los Caballeros, le dice a Gómez: ofrezco a usted sin temor de negativas este nuevo trabajo. Hoy que no tengo más remuneración que brindarle que el placer del sacrificio y la ingratitud probable de los hombres. Le dice: quiero que se haga cargo, quiero, a nombre del partido, vengo a pedirle que acepte usted como encargado supremo del ramo de la guerra, general en jefe del ejército, pero era algo aparte de la organización política que establecía el Partido Revolucionario. La guerra era el brazo armado del partido, pero Maceo quería crear una junta de generales con mando y una secretaría de la guerra. Y Martí dice: me repugna y me ofende, y protesto por discutir temas tan delicados en público, y mantengo rudo al ejército libre y al país como país y con toda su dignidad representado. Esa es la discusión de la mejorana. Maceo quiere que Martí se vaya a Nueva York, y Martí quiere seguir con Gómez hasta Guaymaro, donde el 10 de abril de 69 se había fundado la primera república de Cuba en armas, con Céspedes como presidente. Y no quiere irse, sabe que se tiene que ir, pero no quiere irse hasta que deje fundada la república. Y en ese trayecto van cuando en Dos Ríos están esperando que Bartolomé Mazor llegue con el grueso de las tropas para poder marchar hacia el Camagüey. El 18 de mayo por la noche, Martí está escribiéndole una carta a su amigo Manuel Mercado: hermano queridísimo, ya puedo escribir.
ya puedo decirle con qué ternura lo quiero. Y él explica, ya estoy todos los días en peligro de dar mi vida por mi país y por mi deber, puesto que lo entiendo y tengo ánimo con qué realizarlo, de impedir a tiempo con la independencia de Cuba que se entiendan por las Antillas los Estados Unidos y caigan con esa fuerza más sobre nuestras tierras de América. Cuanto hice hasta hoy y haré es para eso, para impedir que los Estados Unidos se extendieran por las Antillas y lastraran la independencia de América. Esa carta queda inconclusa porque entran los hombres de Bartolomé Mazó a las 10:30 de la noche. Y Martí le manda un práctico a Gómez. Llegó Bartolomé, que se yo, y está disgustado porque no había espacio, estaba lloviendo, no había espacio ahí para acampar la tropa y se va hacia la Vuelta Grande. Y a las 4 de la mañana sale Martí hacia la Vuelta Grande. Gómez andaba en reconocimiento porque le habían dicho que andaba una columna española. La columna española no era una columna de combate, era una columna de abastecimiento, que había venido a abastecer un fuertecito que había por la zona de Palma Soriano. Y la dirigía un coronel, el coronel Jiménez de Sandoval, masón también. Cuando se entera por un práctico que esta gente, Gómez y Martí, habían mandado a comprar víveres a una bodega, agarran preso a este hombre y cuando le ven las cosas que va a comprar, lo interrogan. Y el hombre dice que allá Gómez y Martí están por la zona de Dos Ríos. Y este coronel no quiere perder la gloria de agarrar él a los dos jefes principales de la guerra. Y se va. Y prepara las emboscadas en las márgenes del Cauto y el contramaestre. Hay un documental muy bueno que hizo la televisión cubana que se llama Dos Ríos, el enigma, donde se explica toda la estructura del combate. Pero para lo que hace falta para esta conferencia es el discurso que al mediodía, el 19 de mayo, pronuncian cuando ya se reúne Gómez, que llega con la tropa de Bartolomé Mazó que habían llegado la noche antes, y Martí, que estaba allí. Pronuncian 3 discursos. Habla Máximo Gómez, habla Bartolomé Mazó, habla Martí. Y termina su discurso diciendo: quiero que sepan que por la causa de Cuba yo me dejo clavar en una cruz. Y suenan los primeros disparos. Cuando suenan los primeros disparos, Gómez le dice a Martí: Martí, usted quédese atrás, este no es su lugar. Ahí viene la indisciplina. Pero es la indisciplina de un general que se lo está diciendo un subordinado. No. Martí es el jefe de Gómez porque es el líder político de la revolución y además ya es un mayor general. Y además sabe que no va a tener muchas oportunidades de entrar en combate. Y le pasa a un joven por la orilla cuando ya Gómez le dice eso y se va. Gómez no espera que Martí le dé respuesta. Para él fue una orden. Usted se queda aquí, ese no es su lugar, y se fue. El combate peor organizado en la vida militar de Máximo Gómez. Pero dice él que eso de pelear desorganizado y ganar era cosa exclusiva de los cubanos. Y entonces salen para allá. No podían cruzar por aquí, tratando de cruzar por otro lado. Martí se queda ahí, está sintiendo los tiros. Ve a los hombres salir a la muerte. Él acababa de decir que se dejaba clavar en una cruz por Cuba, se va a quedar ahí. El hombre que ha sido acusado de Capitán Araña y de 50 cosas más, no se puede quedar. Pasa un joven en un caballo por la orilla y le dice: joven, cargamos, y el joven le dice: vamos. Y salen. Martí murió sin saber que ese joven, ayudante de Bartolomé Mazó, a quien Martí no conocía, se llamaba Ángel de la Guarda. De 13 años, Toño, hijo de José Rosalía Pacheco, el prefecto de Dos Ríos. Cuando empieza el combate, la madre, una andaluza, que después se queda loca porque no concebía que hubieran matado a un hombre tan grande. Una mujer culta que conoció a Martín, los días que estuvo allí. Agarra a los 4 muchachos, a él incluido, y se lo lleva al monte. Y dice Toño que él estaba oculto en la hierba de Guinea, que estaba alta, y cuando ve que los españoles se están escondiendo en la hierba de Guinea, en grupos de 4, de 3, para esperar a que lleguen los mambis. Y él ve que viene Martí en su caballo blanco con otro hombre más. Dice él: si yo llego a tener 15 años, ese día no matan a Martí. Porque yo salgo allí, me lo llevo para el monte, y los españoles tenían miedo de meterse en el monte. Pero la madre lo ala, no lo deja salir. Y ve a Martí que viene de frente con un revólver, el que le había regalado Panchito Gómez, que lo había comprado aquí en la casa de Jiménez, en el Monte Cristi. Viene con su revólver en la mano. Y 3 balas lo alcanzan, lo fusilan, porque es un pelotón de fusilamiento lo que hay ahí, le disparan. Esa escuadra española le dispara a él, que viene a caballo, en un caballo blanco vestido de negro, cuando todos los demás estaban vestidos de soldado. Él viene vestido de negro, es un blanco perfecto, 3 tiros. Uno de ellos le atravesó la lengua, imagínense ustedes, su arma principal. Y cae Martí a tierra, retorciéndose. Y un práctico cubano, mulato, Oliva, el mulato Oliva, le dice: Martí, usted por aquí. Y con un disparo de tercerola lo remata en el suelo. Ese mulato es el abuelo del gran pintor cubano Pedro Pablo Oliva, que no deja de pintar a Martí en sus cuadros, porque le ha quedado el remordimiento de lo que había hecho el abuelo. Él no tiene culpa, pero bueno. Y cae Martí ese día.
cae en manos de la tropa española. Cuando a Gómez le dice que Martí ha caído, muerto o herido, pero que quedó en manos del español, Gómez le cae atrás a la tropa española y empiezan a perseguirlo. Y Jiménez Sandoval deja grabado en un tronco de un árbol un mensaje en el que le dice que ellos llevan a Martí herido y si se sienten atacados lo van a matar. Si los dejan llegar tranquilos, Martí será atendido como corresponde a un hermano, y le ponen los 3 puntos masónicos, porque es masón este hombre, Jiménez Sandoval. Y Gómez deja de perseguir. Mentira, ya Martí iba muerto. Se cae del muro donde lo llevaban, del caballo donde llevaban atravesado el cadáver, y se pasa medianoche perdido en los aguaceros aquellos. Lo recuperan, lo entierran en Remanganagua, y por la tarde, al otro día, lo van a sacar otra vez y lo llevan por San Luis hasta finalmente Santiago de Cuba, donde lo exhiben ya el cadáver putrefacto para que la prensa viera que de verdad era Martí el que había muerto ahí, y exhiben su foto en la prensa. Y Jiménez Sandoval, cuando lo van a enterrar, pregunta si alguien tiene algo que decir allí. Nadie va a decir nada, y él dice, como masón que era, que no podían verse en aquellos despojos a un enemigo, sino a un hombre que había peleado por lo que creía y en ese sentido merecía respeto. Por eso Gómez en el 96, cuando le hacen la historia de cómo habían matado a su hijo Panchito al lado de Maceo, que lo habían encontrado herido y lo habían asesinado a machetazos, dice Gómez, la muerte no es lo que me aterra, porque a la guerra se viene a vencer o a morir. Lo que me duele es el desprecio. Cortar una rosa no es lo malo es deshojarla con desprecio. Ese general no fue hombre a los Martínez Campos y no fue hombre a los Jiménez de Sandoval, porque se acordó de lo que había hecho Jiménez Sandoval por Martí. Y en Martí, bueno, queda aquella profecía que había lanzado él en sus versos sencillos, cuando dijo, mi verso crecerá, bajo la hierba yo también creceré. Muchas gracias. Provocación a un martiano produce muy profundas reflexiones. El embajador tenía que irse a un compromiso, pero ¿cómo salir en medio del discurso? No había manera. De ese discurso. Ahora si tiene que irse, me imagino que sí podrá hacerlo. No sé qué hacer. Preguntas en este momento no son necesarias. Mañana tenemos una ofrenda floral a Martí Payano a las 9 o a las 10. A las 10. A las 10 en la universidad. Donde siempre, ahí donde está el busto a Hosto, Salomé, al ladito de Juan Pablo Duarte. Carlos Rodríguez Almaguer, desde el alma, muchas gracias. A ustedes, muchísimas gracias.